Madre mía, la que se está liando con Burak y Neslihan. No es que haya explotado una bomba, pero casi. Porque lo que se rumorea, lo que se susurra por los pasillos de Estambul, es que su pasión, juntos, esa que vemos en pantalla y que nos vuelve locos, no es solo cosa de guión. Hay algo más fuerte ahí metido, algo que nos están ocultando. Y es que seamos sinceros, uno ve las entrevistas, las miradas, la química que tienen y piensa, estos dos se matan. Pero, ¿es solo trabajo bien hecho? Porque para mí, yo que he visto muchas series turcas, esto tiene pinta de que hay miga, de que van más allá del rodaje. Hay entrevistas donde se les ve demasiado cómodos. Demasiado cómplices. Y no es la típica complicidad de compañeros. Es otra cosa, ¿me explico? Lo que yo creo que está pasando aquí es que mientras todos pensábamos que era solo el éxito de la serie lo que los unía, la verdad es que la cosa venía de mucho antes. Hay imágenes de ellos juntos, hace años, cuando ni siquiera se hablaba de este proyecto. Pequeños detalles, gestos que uno pasa por alto, pero que viéndolos ahora con la perspectiva de lo que está sucediendo, cobran todo el sentido. Parecían amigos, sí, pero ¿y si ya había un chispazo ahí? Y ahora con toda esta fama, con las cámaras encima, con la presión de mantener las apariencias, se ven obligados a actuar. Pero, ¿qué pasa cuando la realidad supera a la ficción? Que se te escapa una mirada, un roce de manos que dura un pelín más de lo normal, una risa compartida que suena demasiado íntima. Ahí es donde se ve la verdad, amigos. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing, que están avivando el fuego para que la serie reviente en audiencias. Y sí, no digo que no haya algo de eso, porque vivimos en la era del salseo y los productores lo saben. Pero para ser honestos, yo sospecho que hay una base mucho más profunda. Algo que no se compra con publicidad. La forma en que se defienden el uno al otro en redes sociales, las indirectas que se lanzan, eso no se ensaya. Piensen en esto, si fuera solo marketing, sería más frío, más calculado. Pero lo que vemos en Burak y Neslihan es pura energía, es una conexión que traspasa la pantalla. Y esa energía, esa pasión, ¿de dónde sale si no es de algo real? La intensidad con la que actúan sus personajes amorosos, ¿será que están canalizando sus propios sentimientos? Es una teoría, lo sé, pero tiene sentido, ¿verdad? La pregunta del millón es, ¿qué tan real es todo esto? ¿Están realmente enamorados, o están jugando a un juego peligroso donde la línea entre la actuación y la vida real se está difuminando cada vez más? Porque si esto es así, prepárense, porque vamos a ver un salseo de los buenos. ¿Y tú, qué me estás viendo, qué opinas? ¿Crees que la conexión entre Burak y Neslihan es solo parte del espectáculo, o hay algo más profundo, algo que realmente los une más allá de las cámaras? Déjame tu opinión abajo en los comentarios, que me interesa saber qué piensa la gente.